Se apareció la Virgen de Guadalupe en una tortilla. Y mucha gente iba corriendo a ver a la Virgen de Guadalupe en una tortilla. A ver, la sabiduría, el entendimiento, el consejo, la fortaleza, la ciencia, la piedad, el temor de Dios. Esos son los dones que tradicionalmente recibimos todos desde el bautismo, que está en la cruz y le dice a Cristo, pues acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Yo fui un ratero, la verdad es que fui un ratero sin vergüenza, salta para atrás. El primer redimido, el primer santo, es un ex ladrón que tiene el bautismo del Espíritu Santo. Y con una misión, ¿no? Vencerás a los filisteos. Y Sansón con esa fuerza los pudo haber derrotado de una sola, pero él andaba ocupado en otras cosas, mujeres y vicios. Rostros de Fe. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un episodio más de Rostros de Fe. Nos encontramos con el Padre Carlos Alberto González de la Torre. Bienvenido, Padre. Muchas gracias, Alejandra. Gracias a Rostros de Fe por de nuevo hacer esta invitación y este episodio más de Rostros de Fe. Gracias, Padre. Y el tema que vamos a tocar el día de hoy es referente a dones y carismas. Adelante, Padre, a ver, denos una introducción. Gracias, dones y carismas del Espíritu Santo. Y cómo recibirlos, y nos vamos a ir en este camino hasta ir conociendo cada uno de los dones y cada uno de los carismas del Espíritu Santo, cómo trabajarlos, cómo profundizarlos y también cómo agradecerlos, Ale, porque son algo que tenemos todos, pero que no todos sabemos utilizar. Voy a poner una comparación muy tonta, es como cuando el celular lo utilizamos para llamar y para mensajear. Y el celular puede hacer tantas cosas como a través de aquí llegar a tantos espacios y lugares y que pues no lo sabemos utilizar y se queda allí, solo en la mitad. Interesante porque de saber de dones y carismas, poco se ha abundado en el tema, bueno, no se sabe tanto. Casi siempre pensamos que un don solamente es, por ejemplo, que a mí me ha tocado, que yo he visto que dicen, tiene el don de lenguas. Ajá. Y hasta ahí nada más. No, y hay muchísimos dones porque es la vida en el Espíritu Santo. O que nada más lo tienen los santos. Y yo, pues no, yo siempre he sido pobre y yo no tengo ningún don ni ningún carisma. Todos tenemos dones y carismas. Vamos a empezar de la mano de la Sagrada Escritura, de la mano de Juan Alberto Echeverri, que escribió un libro que se llama así, Dones y Carismas. Pero antes de entrar, hacemos una oración. Va, En nombre muchas. del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh Santo Espíritu de Dios, ven, llena nuestros corazones de tu amor, envía tus 7 sagrados dones, protege a este canal, acompáñanos en nuestras palabras, que las personas que lo escuchen crezcan en el amor, junto con nosotros alcancemos el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María de Guadalupe, Reina de dones y carismas, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se puede decir que cuando nosotros hablamos del bautismo en el Espíritu Santo es algo realmente nuevo en la explicación catequética, pero no es algo nuevo en la palabra de Dios. De hecho, alguien, si le escuchamos hablar del bautismo en el Espíritu Santo, puede creer que nos referimos al sacramento del bautismo. Ajá. Pero no es lo mismo. Otro bautizo. Es otro bautismo. De hecho, yo les puedo decir así como una vez le escuché a un sacerdote decir y me quedé sorprendido. A ver, tengo 40 años hablo de mí, tengo 40 años de ser bautizado, ser hijo de Dios, hijo de la iglesia. Tengo 14 años de ser sacerdote y tengo
5 años y medio de ser un verdadero cristiano. ¿Cómo? Bueno, es que de niño mi familia me acercó a Dios, me llevaron a la catequesis y yo fui entrando en el mundo eclesiástico, en el mundo dogmático, en el mundo de hacer y ser lo que un buen católico hace, de conocer la fe. Profundicé en la vida del seminario, la filosofía y la teología, que son las ciencias divinas, pero fue hasta un retiro de la renovación carismática que recibí el bautismo en el Espíritu Santo. Cuando Jesús resucita, se aparece algunas ocasiones a sus apóstoles y siempre les dice: no tengan miedo, soy yo, la paz, mi paz les dejo, mi paz les doy. Y entonces los apóstoles les empiezan a hacer muchas preguntas, empiezan a cuestionarlo y dice Jesús: quédense aquí en Galilea, en unos días más les enviaría el Paráclito, aquel que les dije que se los iba a enviar. El Paráclito. El Paráclito, al Espíritu. El Paráclito es una palabra que quiere decir el abogado, el que intercede por nosotros. Y muchas veces Jesús, estando aquí con sus apóstoles, les dice: les conviene que me vaya, porque si no me voy no les voy a enviar el Espíritu. Y ya cuando Jesús les dice, mientras va a ascender al cielo: quédense aquí, permanezcan aquí. Nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles que el primer papa, Pedro, los primeros obispos, los apóstoles, la Madre de Dios, Reina y Señora, nuestra Madre María, y los primeros presbíteros, los primeros discípulos, permanecen en oración. Hacen como un retiro espiritual. Se quedan en oración, nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, y en el punto culmen de ese retiro desciende el Santo Espíritu de Dios. Y a todos se les llegan como unas lenguas de fuego, y entonces pierden el miedo y comienzan a predicar abiertamente de Dios. Y aquellos que se estaban escondiendo para que los romanos no los mataran, aquellos que no se animaban a salir adelante, ahora se convierten en verdaderos apóstoles y discípulos de Jesucristo. No es que antes no lo hayan sido, ya lo eran, pero al recibir el bautismo en el Espíritu Santo, al recibir al Espíritu Santo de Dios, se renueva esa fuerza y salen llenos de toda la gracia, llenos de los dones y carismas, a evangelizar sin ningún miedo. El bautismo en el Espíritu Santo no quiere decir que no te hayas encontrado ya con Cristo, sino que te falta encontrarte con el Espíritu Santo. Cuando reciben al Espíritu Santo, entonces los apóstoles se vuelven misioneros. Cuando reciben al Espíritu Santo ya tienen esa fortaleza, esa gracia, esa competencia. Antes no. De hecho, hay en un capítulo de los Hechos de los Apóstoles, si mal no recuerdo es el capítulo 10, Pedro sale a evangelizar y estas personas reciben el Espíritu Santo. Llega el Espíritu Santo, desciende el Espíritu Santo sobre ellos, y entonces Pedro dice: ahora los voy a bautizar. Si ya desciende el Espíritu Santo, ahora los voy a bautizar, ahora sí con agua. Porque estas personas primero recibieron el bautismo en el Espíritu Santo y dice: pues no, ya no hay ningún impedimento. Ahora los voy a bautizar con el agua. Los voy a insertar en la Madre Iglesia. El bautismo en el Espíritu Santo, ¿cómo se obtiene? Si nosotros nos vamos al capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, tenemos algunas características, Alejandra, amigos. Primero, permanecer en oración. Ajá, en oración ante el Santísimo, en Ante el oración con el Santísimo, estar en rosario. oración, en un retiro, estar en oración. Segundo, pedir perdón a Dios por los pecados. La confesión. Sí, la confesión para nosotros. ¿De dónde me baso en esto? Cuando el Espíritu Santo llega en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles y la gente se da cuenta que los apóstoles están hablando en lenguas y que ellos la pueden interpretar, le dicen: ¿y nosotros qué tenemos que hacer para tener el Espíritu Santo? Les dice: bautícense, arrepiéntanse de sus pecados. Entonces, permanecer en oración, pedir perdón por los pecados, bautizarse y estar dispuestos a recibir la gracia. Esas son como las condiciones,
las prerrogativas para poder recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, repito, orar, estar en oración. 2, pedir perdón por los pecados, la confesión, bien dijiste, sobre todo para nosotros que ya estamos bautizados, ¿verdad? Ser conscientes de nuestro bautismo, bautizarse, ya estamos bautizados. Y 4, estar abiertos a la gracia para poder recibir el bautismo en el Espíritu Santo. A ver, es lógico, ¿no? Si yo no soy una persona de oración, ¿cómo quiero recibir los regalos de Dios? Es como presentar un topper cerrado. ¿Cómo le metes el contenido? Cerrado y llénenmelo. Pues ábrelo, hijo. La oración sería como destapar ese topper para poder tener la disposición. Hay un principio en teología que dice la gracia supone la naturaleza, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo tonto, pero un perro no puede recibir la gracia del Espíritu Santo porque se necesita la inteligencia y la voluntad. Lo que tenemos nosotros. Lo que tenemos nosotros. La gracia supone la naturaleza. Un pecador que no se quiere arrepentir, pues no va a llegar el Espíritu Santo. Hay otro capítulo que acabamos de leer en los Evangelios en días pasados, donde dice, y Jesús no pudo hacer muchos milagros ahí en su tierra, porque no tenían fe. Entonces tiene que haber una disposición, una vida de oración, una vida de entrega, apertura para recibir al Espíritu Santo. Tiene que haber perdón de los pecados, tiene que haber arrepentimiento, porque el Espíritu Santo, que es Espíritu Santo, inmaculado, pulcrísimo, limpio, no puede entrar en un corazón sucio. No. No sé si a ti, Alejandra, alguna vez te ha tocado que escuchar a una persona o escuchar algún relato que dicen, se apareció la Virgen de Guadalupe en una tortilla. Sí, y luego que En el hot cakes. Ajá. Y que se hace viral y mucha gente va a ver. Y mucha gente iba corriendo a ver a la Virgen de Guadalupe en una tortilla. A ver, algo así, ¿no? Siempre va a estar en un material digno, limpio. Y luego hay que ver a quién se le apareció, porque la Virgen María se le aparece siempre a los santos y siempre con un mensaje de conversión. No nomás se te va a aparecer en el hot cake y ya. No. Porque toda la vida espiritual tiene que ser pureza y santidad. Para poder tener la vida en el Espíritu tiene que tener uno esa vida de oración y ese pedir constantemente perdón de los pecados, ¿no? Pedirle ese perdón a Dios, estar verdaderamente arrepentido. Para limpiar el alma, pues. ¿Por qué la Virgen se le apareció a San Juan Diego? Alguien puede decir esto, ¿no? Se le apareció a Juan Diego y lo hizo santo. No, Juan Diego ya era santo y por eso se le apareció. Porque tenía abierto su corazón. Ajá, y porque ya vivía una vida de santidad. Sí, en los relatos del Nicas Mopogua se cuenta cómo San Juan Diego iba todos los días al catecismo, acudía a misa y todo, ya tenía una vida de santidad. A los niños de Fátima, ¿no? A los niños de Lourdes. Bueno, es que ya vivían ellos una vida de santidad, una vida de disposición en oración. Primero el perdón de los pecados, la vida de gracia, porque para que pueda llegar el Espíritu Santo. Y así los apóstoles estaban arrepentidos de sus pecados, estaban en un ambiente de oración, bien dispuestos y abiertos a la gracia cuando llegue el Espíritu Santo y les dé este bautismo. ¿Y en qué consiste este bautismo? Pues que consiste en que el alma, el corazón se llena de la gracia de Dios. La gracia de Dios, es esta compañía de Dios, esta fortaleza de Dios que nos viene dada y que nos da todos estos dones, carismas, virtudes para una misión específica. Para una misión específica. Aquí en el libro de Juan Alberto Echeverri, en una parte nos saca el texto de Juan 14, ¿no? Dice que Judas, no Iscariote, le pregunta, Señor, ¿por qué vas a mostrarte a nosotros y no a la gente del mundo? Jesús le contesta, el que me ama hace caso de mi palabra. Mi Padre lo amará y mi Padre y yo veremos a vivir en él. El que no me ama no hace caso de mis palabras. Esto que estamos diciendo, ¿no? O sea, tiene que haber una cierta disposición del Espíritu Santo para poderle recibir. El que me ama y el que me recibe. El que me ama y el que me recibe. No sé si has escuchado otra canción, Alejandra, que dice, estoy a la puerta y llamo. Si me abres, entraré. Si no me abres... Si me invitas a pasar. Si me invitas a pasar, yo claro que me paso contigo, pero si no, no, porque Dios nos ha regalado esa libertad.
En Hechos, esto que decía, ¿no? Hechos capítulo 1, versículo del 4 a 5, Jesús les dice, esperen a que se cumpla la promesa de mi Padre, que Él les ha hecho, del cual yo les hablé. Es cierto que Juan los bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados por el Espíritu Santo. Entonces son dos bautismos diferentes. Son dos infusiones del Espíritu Santo diferentes. A ver, no quiere decir que cuando yo me bauticé no recibí el Espíritu Santo, no. Cuando tú te bautizas, cuando bautizaste a tu niña Ale, ella recibió todas las gracias y dones del Espíritu Santo y Dios mismo vino a morar en ella, ¿verdad? Pero va como por etapas, también cuando haces la primera comunión, cuando haces la confirmación, y por decir etapas, por usar un vocabulario común, pero el Espíritu Santo se va derramando y se va derramando y se va derramando hasta que nosotros podemos tener el bautismo en el Espíritu Santo y desarrollar esos dones y carismas que ya Dios nos ha dado. De eso se trata más o menos, bueno, un poco la vida del Espíritu Santo. También dice la Sagrada Escritura en Juan capítulo 2, después de estas cosas voy a derramar mi espíritu sobre la humanidad, en Jueces. Después de estas cosas derramaré mi espíritu sobre la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes profetizarán, los viejos tendrán sueños y los jóvenes visiones. También sobre siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Es que el Espíritu Santo, dice el capítulo 3 de San Juan, se derramará sobre todos. No sabemos de dónde viene ni a dónde va. Sobre todos los que estén dispuestos. Los que no, no. Es como este podcast, la verdad, interesantísimo, ¿no? Para nuestra vida cristiana. Le aprovecha quien le pone. Y quien no, pues se entera de otros chismes Sí, que hay quien está, no sé, preocupado, por Ángel Aguilar y Cristian Nodal. ajá, por la casa de los famosos, por otras cosas. Y entonces, bueno, pues eso va teniendo en su corazón. Pero quien se interesa por la vida de Cristo, por la vida del Espíritu Santo, se le va ensanchando el alma. Ya no de cosas pasajeras, sino de una vida eterna. Como dijo San Pablo, nosotros estamos luchando por una corona que no se marchita. Los gimnastas corren en el estadio por una corona que se marchita, pero nosotros estamos corriendo por una corona que no se marchita, una corona de vida eterna. Bueno, estos dones y carismas que recibimos de parte de Dios, tenemos que entender qué es lo que son. ¿Qué es un don, Alejandra, amigos? Un don viene de la palabra latina donum, que significa regalo u ofrenda. Los dones del Espíritu Santo es un regalo de parte de Dios y el regalo lo da a Dios a quien Él quiere. También se puede pedir, pero Dios sabrá en su infinita voluntad, en su infinita sabiduría, si te conviene o no te conviene. Como aquel chiste, ¿no? Señor, dame un Mercedes, Señor, dame un Mercedes, Señor, dame un Mercedes. Y ya pasa el camión. Señor, te pido un Mercedes. Bueno, el camión es Mercedes. Ya nomás sé más específico. Pero bueno, es una tontería. Pero los dones de Dios son regalos de Él hacia nosotros. ¿Qué es un carisma? Carisma viene del latín gratis, date, es decir, son regalos gratis que suscitan una acción humana en favor de otros. Entonces, si podemos nosotros diferenciar, el don es una gracia de Dios para la persona, el carisma es un regalo de Dios para el servicio de los demás, de la comunidad cristiana. Si lo podemos diferenciar así, aunque todo don se tiene que convertir en carisma. No hay dones individuales Para compartir. para compartir. El don de tu vocación matrimonial, Alejandra. No es que digas, ay, mi gordo nomás es mío. Bueno, sí, en ese sentido sí. Pero tu matrimonio tiene que ser una luz para toda la comunidad cristiana. Ese regalo de la vocación matrimonial tiene que ser una luz, un regalo para la vida de la comunidad cristiana. Entonces ahí es cuando se convierte en carisma. El don que recibiste de la vocación se vuelve carisma porque es para el servicio de los demás.
Hay personas que tienen dones recibidos por gracia de Dios, pero que no los han ejercitado, o ni siquiera saben que los A lo tienen, mejor no saben. no saben. ¿Y cómo saber si los tengo? Bueno, necesito el ejercicio de la oración, necesito la misión para irlos descubriendo, porque acuérdate que todo carisma es para el servicio de la comunidad. Y si yo no sirvo en mi comunidad, nunca voy a desarrollar mi carisma. Hace algunos años me tocó ver un comercial de una mujer de mediana edad, 45, 50 años, que viene a México y ya cuando se va le da a su papá un regalo, ¿verdad? Y se va. Y pasan los días. Papá, ¿te gustó tu regalo que te dejé en el aeropuerto? Sí. ¿Y te ha servido mucho? Sí, me ha servido para cocinar. Y está el papá picando, no sé, manzana, piña para hacer un licuado. Sí, papá, te sirve mucho, sí. ¿Te ha servido para qué más, papá? Y dice el señor, pues para leer. Y se ve que agarra esa cosa y la detiene con otros libros y el libro lo detiene hacia un lado, ¿no? O sea, para picar, para cocinar, para leer. Me ha servido pues para muchas otras cosas, hija. Muchas gracias por el regalo. Entonces se ve que cuelga y el señor está lavando con los trastes una tablet. Su hija le regaló una tablet, pero él usaba pues como tabla para picar. Oh, no sabía para qué era. Él usaba como para recargar los libros, Ujú. para cuidar los recibos. Su hija refiriéndose, ¿te ha servido para pagar? Sí, ahí con los recibos, pero nomás estaba deteniendo los recibos de la luz, del agua, del gas, para que no se le volaran. Y yo creo que a veces hago esta referencia porque nos puede pasar eso con los dones y carismas. Dios nos va a preguntar, ¿te ha servido, querida hija, querido hijo, el don que te regalé? Sí, sí, sí me ha servido mucho para cocinar, para Ajá. leer, para detener los recibos. Y nuestro Señor refiriendo todo lo que puedes hacer con una tablet, pero como no lo sabemos utilizar. Ajá. Ya viendo esta reflexión se me vino a la mente como, por ejemplo, cuando a lo mejor me estoy equivocando, pero si a alguien le dan el don de la música, que puede usar su don para cantar, no sé, los domingos en misa o cantar alabanzas, y lo utiliza es para cantar música, que diga cosas indebidas o Claro, ¿no? que O imagínate, le dio esta gracia, bueno, vamos a utilizar el mismo lenguaje, este don de la música, ¿no? Lo puede usar hasta para trabajar, para hacer un coro, para enseñar a los niños, para dar la cultura musical a los demás. Y lo utiliza para, no sé, los viernes con los compas, cantar peladeces. ujú, groserías o Groserías, cuando podré usar este don, pues para tantas cosas, ¿no? Así como este podcast de Rostros de Fe, ¿no? Están estos micrófonos, están estas cámaras, se podrán hacer muchas cosas y lo estamos utilizando para un bien mayor, para divulgar nuestra fe. Entonces, estos dones y carismas son regalos de Dios, pero Dios también nos regala las virtudes. Las virtudes es una cualidad, es una facultad, una capacidad para, de modo que Dios nos regala dones, carismas y virtudes. Si yo quiero hacer una comparación, y digo entre comillas para que nada más nos esté escuchando, los dones son como para ti, que insisto que todo don se tiene que convertir en carisma. El carisma es para el servicio de los demás y las virtudes es esa capacidad para que esos dones y carismas se manifiesten y no se queden encerrados. Toda virtud es designada como una cualidad buena y se puede perfeccionar por la inteligencia y la voluntad. Esta virtud lo que tiene la capacidad es de acrecentarla, de crecerla, de mejorarla, al compartirla, para conocer mejor, para realizar cada vez más en libertad y gozo del Espíritu Santo lo que esta virtud me da. Por ejemplo, la virtud de la templanza. El temple, el saberme moderar, me puede dar el don del Espíritu Santo hasta llegar al dominio de sí.
Hay un don del Espíritu Santo que se llama dominio de sí. O sea, yo me sé controlar, me sé dominar, sé estar alegre en momentos alegres, es tristes en momentos tristes. Dijeran los psicólogos, ecuanimidad. Pero esto es más que la ecuanimidad, es el dominio de sí. Saber alegrarme en momentos, por ejemplo, ¿no? Se me muere un ser querido y yo no me desbarato. Me da tristeza, me duele, pero como tengo el dominio de mí, confío en la esperanza cristiana en que mi familiar ha sido llamado por Dios. Yo tengo muy grabado en mi mente cuando muere el Papa San Juan Pablo II, ¿no? Y los cardenales que anuncian dicen unas palabras muy bellas. El amado Papa ha ido a la casa del Padre. Y los que estaban rezando ahí en San Pedro, en la Basílica, en la explanada, con mucho dolor comienzan a rezar y a darle gracias a Dios por la vida de San Juan Pablo II, como si hubieran tenido el don del dominio de sí. Eso quiere decir que antes hubo la virtud de la templanza, del saber controlarse, del saber dominarse, etc. Y antes la cualidad humana de la ecuanimidad. Pero antes de la ecuanimidad, la disponibilidad a recibir esas gracias. Es como un mapa que vamos dirigiendo, ¿no? Ujú. De modo que sí les dio tristeza, pero no se desbarataron en dolor. Entonces las virtudes también nos las regala Dios. Y las virtudes también se pueden enriquecer con la inteligencia, con la voluntad, ejercerlas en la verdad, con libertad y con gozo. De modo que si nosotros hacemos un recuento, ¿te acuerdas, Alejandra, que en la escuela nos enseñaban valores? Ujú. Esos valores nosotros los podemos alcanzar. Las virtudes, los dones y carismas se le piden a Dios, que es quien nos los puede dar. Como confesor hay muchas personas que se acercan con un servidor y a la hora de confesarse dicen, es que no puedo perdonar. Y yo siempre les respondo, es que el perdón es un don de Dios. Usted no tiene la capacidad de perdonar. Pídaselo a Dios. Pídaselo. Usted tiene la capacidad de sacar más coraje y decir, hijo de tu... Ese es tu don. O algún día se te va a olvidar cuando te dé Alzheimer o algo así. Pero perdonar es un don de Dios y hay que pedirle a Dios el don de perdonar. No es una capacidad humana perdonar. Eso es una capacidad espiritual. Por eso es que a veces nos cuesta tanto. Sobre todo si no sabemos que es un don, lo queremos alcanzar nosotros y no lo vamos a alcanzar. ¿No te ha tocado conocer, Alejandra, amigos, alguien que está en terapia para perdonar a alguien y hace cartas y su psicólogo le manda a que las queme y las aviente a la barranca de Santa Rosa y que se van con el viento y a los 3 días, che vieja, o sea, vuelve el No coraje, pueden. porque no pueden, porque ese es un don y un carisma de Dios. Los carismas son siempre dones dados por Dios, que al ejercitarse en la oración y por la acción sobrenatural del Espíritu Santo, se ponen al servicio de los otros. O sea, siempre se tratan de regalos de Dios, pero hay que ponerlos al servicio de los demás. Hasta tenemos un canto en el catecismo, ¿no? Que cada uno, que basado en la Biblia, con lo que ha recibido se ponga al servicio de los demás. Los dones no son para esconderlos, sino para el servicio están. Entonces uno debe de pronunciarse y de compartir estos dones. ¿Cuáles son un ejemplo de esto? Lo tenemos en la carta de Pedro, capítulo 1, dice el texto. Y por esto deben esforzarse en añadir a su fe la buena conducta, a la buena conducta el entendimiento, al entendimiento el dominio propio, al dominio propio la paciencia, a la paciencia la devoción, a la devoción el afecto fraternal, al afecto fraternal el amor. Si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan, ni su vida será inútil, ni habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Fíjate esta Se cita escucha bíblica muy bonito. tan bellísima, ¿no? Cómo va como en crecida, en crecida, en crecida, en crecida, esas virtudes y esos dones que te van a llegar. Señor, dame paciencia. Antes de darte la paciencia, tienes que trabajar en la virtud de la tolerancia, que la tolerancia no es la aceptación del error, sino el respeto a la persona. Entonces, ya cuando pasas esos niveles, entonces sí Dios te va a dar paciencia, porque la gracia supone la naturaleza. Entonces, Dios te la va a dar, pues tienes que ir escuchando.
Y dice, si ustedes logran desarrollar estas cosas, su vida será útil y no habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. O sea, como aquí en la carta del apóstol Pedro nos dice que para tener una vida útil tenemos que desarrollar el bautismo en el Espíritu Santo, los dones, los carismas y las virtudes. Lo que dirá San Pablo en otra cita bíblica, ¿no? Imagínense yo que evangelizando me condene. Qué pérdida de tiempo. Entonces, así nosotros también debemos de perfeccionarnos en la santidad. Para hablar de los dones del Espíritu Santo, podríamos hablar de dos grandes divisiones. La primera es la que hace referencia a la Iglesia Católica y en la que nos propone 7 dones especiales. Luego vienen los otros dones que se derivan de los ya mencionados anteriormente y que están contenidos en los 7 dones. Entonces, para hablar de los dones, pues tenemos que hablar con estos que tradicionalmente el Catecismo de la Iglesia Católica nos ha enseñado, que son, aquí tengo mi guía, la sabiduría, el entendimiento, el consejo, la fortaleza, la ciencia, la piedad, el temor de Dios. Esos son los dones que tradicionalmente recibimos todos desde el bautismo. Desde el bautismo, cuando estábamos chiquititos, cuando nos bautizaron. Desde el bautismo recibimos todo el Espíritu Santo, todo, ¿va? Ahora, gracias a la vida de oración, una vida cristiana, lo vamos desarrollando para que nuestra vida no sea inútil, que no sea inútil haber conocido a Jesucristo. Conocí un padre que decía mucho que la sangre de Cristo no se derrame inútilmente. O sea, todo lo que ya nos salvó que no caiga inútilmente en la tierra, ¿no? Como por ejemplo esta agua tan fresca y tan deliciosa y yo tengo sed y la tiro en la tierra. No, que no se derrame inútilmente, que me aproveche esa gracia maravillosa. Esta disposición permanente hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. O sea, una vida de oración hace que uno pueda seguir los dones del Espíritu Santo, la vida del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo. Tiene que haber una disposición santa para estos dones, una vida de santidad. Un gran pecador pues tendrá esta disposición si tiene las ganas de arrepentirse, como el ladrón Dimas, ¿no? Que está en la cruz y le dice a Cristo, pues acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Yo fui un ratero, la verdad es que fui un ratero sinvergüenza, salta para atrás, y estoy pagando mis deudas. Está como en un retiro espiritual con Dios, pero Él sí está creía pidiendo en él. perdón. Está pidiendo perdón. Y luego la ayuda, pero déjame, acuérdate de mí. Y entonces en eso Jesucristo lo bautiza en el Espíritu Santo y le hace la primera promesa: tú hoy vas a estar conmigo en el paraíso. El primer redimido, el primer santo, es un ex ladrón que tiene el bautismo del Espíritu Santo, por vivir este perdón, por vivir esta gracia. Y el otro crucificado. Gestas. Ajá. Y el otro, pues, no. Él simplemente no quiso abrir Perdió su la corazón. oportunidad. Perdió la oportunidad de ser bautizado en el Espíritu Santo y de entrar a la patria celestial. Qué triste es morirse de sed estando el agua tan cerca. Y Cristo, manantial de vida eterna, no se acercó. A veces me pongo a pensar, pero eso ya es una idea mía, Alejandra, amigos. Con este tipo de canales, ¿cuánta gente en tiempo de Jesús no escuchó? Hay uno que cura, que es el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Y cuánta gente fue a pedir sanación del cuerpo y del alma? ¿Y cuánta gente no fue porque dijo, no, yo creo que no? No, está bien lejos. ¿A qué voy? Entonces, es triste, pero hay quien no se abre al Espíritu Santo, no se abre a la gracia de Dios porque se le hace lejos, porque mejor ya que lo compruebe, ¿no? Sí, luego llevándolo al contexto actual es, no, ¿para qué voy? Estoy bien cansado, trabajé todo el día. No, mejor aquí me quedo en mi casa a descansar. Sí, Dios quiere que descanse. Pues yo nunca he visto que en la Biblia dice, váyate a descansar. No, al contrario, Él nos daba el ejemplo que estaba cansado de atender a las personas todo el día y todavía en la noche se ponía a orar. E iba al templo.
Y estaba Jesús presente, ¿no? Allí, lleno de la gracia del Espíritu Santo. Por eso este don y este carisma que Jesús atendía y atendía y atendía y atendía. Por eso nuestros santos incansables, ¿no? Que siempre estuvieron obrando día y noche y nunca... Con el don de cometencia. El don de cometencia es hacer las cosas, ¿no? No sé si alguna vez, bueno, mi abuela Luz, teníamos ese dicho cuando te sentabas a descansar. El tiempo perdido los santos lo lloran. El tiempo perdido los santos lo lloran. Pues sí, los santos que más hubieran querido hacer y uno, el tiempo perdido los santos lo lloran. Lo quisieran aprovechar para haber hecho más cosas en gloria a Dios, ¿no? San Agustín alguna vez lo dijo, tarde te amé, Señor. ¿Te hubiera conocido antes? No, aguas. Pero pues tarde te amé. Pues vamos a revisar algunos de los dones, ¿está bien? Muy bien. Porque de todos modos esta charla pues va a quedar pendiente, ni modo de resumir en unos minutos todos los dones, ¿no? El don de la sabiduría, dice el texto, es la capacidad que nos es dada para pensar, decir y obrar de manera oportuna, acertada y perfecta, buscar el mayor bien en toda operación del cuerpo, del alma y del espíritu, que nos lleve a hacer la perfecta voluntad de Dios. Si tú vas a hacer el examen a la facultad, Espíritu Santo, dame sabiduría. A ver, eso es una capacidad que tú puedes desarrollar, el estudio de la inteligencia. El don de la sabiduría, como bien acabamos de escuchar, es dado para pensar, decir y obrar de manera más oportuna, acertada y perfecta, buscar el mayor bien de todo lo que vayamos a hacer para el alma y para el espíritu y que nos lleve a cumplir la verdadera voluntad de Dios. Que todos mis pensamientos, que toda mi inteligencia, que toda mi voluntad se dirijan a hacer aquello que ayude para mi salvación y la salvación de los demás. Ese es el don de la sabiduría. No es que aprendas hoy todos los idiomas y que sepas todas las multiplicaciones, divisiones, raíces cuadradas y formas químicas y físicas. No, es para obrar y hacer el bien. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Salomón se le aparece un día a Dios y le dice, Salomón, pídeme lo que quieras. Yo no sé qué hubiéramos hecho. Yo no sé qué haría si en este momento se me aparece Jesucristo y me dijera, pídeme lo que quieras. A veces siento que soy muy bobo y le pediría cualquier melolengada que yo podría conseguir. Que a veces nuestro entendimiento no llega tanto a entender el amor de Dios. No, a ver, pídeme lo que quieras. Y Salomón, que era un rey joven, dice, dame sabiduría para gobernar y guiar a tu pueblo. Hasta esas mismas palabras, para gobernar y guiar a tu pueblo. Me pusiste como rey, pues dame tu sabiduría para gobernar y guiar a tu pueblo. Y Dios le dice, porque me pediste eso, aparte te voy a hacer rico y aparte te voy a dar la milicia, ¿no? Entonces, Salomón, lleno de la sabiduría de Dios, le da la mayor gloria al pueblo de Israel que tú. Nada más que Salomón, ya al final de sus días, lleno de la sabiduría de Dios, se hizo necio. A ver, ahorita no estamos tocando todavía eso, pero también los dones de Dios se pueden perder. Porque los regalos de Dios también los puede quitar o los puede permitir en un tiempo preciso para que desarrolles algo. Y también te lo puede tomar. Mientras, me imagino que si cometes pecado o te alejas de él, Pues si cometes pecado. o si lucras con tus dones. Ese sería un tema bien interesante, pero bueno, lo vamos a ir tomando aquí mismo, ¿no? Sansón tenía la virtud de la fuerza, tenía el carisma de ser muy fuerte. Y Dios le dijo muchas veces que lo quería, que no tomara alcohol, que fuera un hombre de oración y que no se acostara con mujeres. Y Sansón hacía todo lo contrario. A cada rato se iba con mujeres, a cada rato se emborrachaba. Hasta que un día, no porque le cortaron el cabello, sino porque ya había desobedecido a Dios, simplemente le fue y con una misión, ¿no? Vencerás a los filisteos. Y Sansón con esa fuerza los pudo haber derrotado de una sola, pero él andaba ocupado en otras cosas, mujeres y vicios. De modo que un día le cortan el cabello y a través de ese signo Sansón pierde su fuerza.
pero él ya se le había salido del corazón de Dios. Los dones y carismas también se pueden perder. Entonces, a Salomón, ¿qué le pasó? Volviendo al tema. ¿Él tenía la sabiduría de Dios? Sí. Toda su inteligencia y toda su voluntad estaban dirigidas a que su obrar siempre lo llevara a Dios, a él y al pueblo. Tomar las mejores decisiones económicas, las mejores decisiones para el pueblo de Dios, las mejores decisiones de arte, las mejores decisiones en construcción. Fíjate todo lo que le hizo Dios para ser sabio. Pero lo perdió cuando se empezó Salomón a prostituir, entre comillas, con otros dioses, con los dioses de sus esposas. Construir ya no un templo de Dios, sino un templo para que todo el mundo le rindiera culto a cualquier dios. Y el sumo ser sabio se hizo necio. Entonces Dios le retiró sus dones a Salomón. Pues más que retirárselo, Salomón lo perdió. Mm. Salomón lo perdió. A Sansón se lo quitó, a Salomón lo perdió. Entonces imagínate, tú recibiste, yo recibí, ustedes recibieron, parece clase de español, pero recibimos los dones del Espíritu Santo, ya lo tenemos desde el bautismo, cuanto más ya nos confirmamos. Pero lo podemos tener o dormido o desaparecido, porque no sabemos aprovechar la sabiduría de Dios. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Les voy a poner un ejemplo bien tonto, pero tontísimo. Yo ahorita traigo un proyecto en mi cabeza. Ay, Señor, ilumíname, es lo que más conviene. Tú lo quieres, tú lo harías. Ayúdame, porque yo todavía no lo entiendo. Y créeme, Alejandra, no lo voy a hacer hasta que Dios me dé la claridad. Y así, permaneciendo en oración, en mi conciencia, que es el lugar donde habla Dios, escuché: ¿cómo quieres hacer un proyecto nuevo si ni siquiera me has dado gracias por el otro? Dije, perdón, gracias, Señor. Entonces primero le tengo que dar gracias a Dios por el otro proyecto, ¿verdad? Porque yo le estoy pidiendo el don de sabiduría para que si este proyecto que voy a hacer es lo que más conviene para darle gloria a Dios y que me vaya a conducir a Dios. Porque si este proyecto no me conduce a Dios, ¿yo para qué lo quiero? Entonces yo le estoy pidiendo a Dios ahorita sabiduría, y Él me la va a dar, porque Dios no es sordo. El sordo soy yo. Y cuando tú oras pidiéndole a Dios el don de la sabiduría, Alejandra, amigos, nunca te van a decir: línea ocupada, favor de llamar más tarde o deje su mensaje. Terminando, marque asterisco. No, nunca te van a decir eso. Nunca. Dios nos puede decir que no. Nos puede decir no ahora o no, pero nunca nos va a dejar con una respuesta inconclusa. Pues es bien importante que tú, cuando pidas sabiduría, sepas que le estás pidiendo a Dios que todo tu pensar, toda tu voluntad y todo tu actuar se dirijan para la mayor gloria de Dios. Ese es el don de la sabiduría. No es para contestar exámenes 10 minutos antes sin haber estudiado. Como decían algunos estudiantes, Santa María, dame puntería. No. Eso no es el don de la sabiduría. Siguiente, ¿te parece que veamos 3 nada más? Me parece bien. Vamos para largo. Sí, adelante. El segundo, don del entendimiento, también conocido como don de la inteligencia. Dice que es la capacidad que nos da el Espíritu Santo para conocer los misterios de Dios, su creación y su actuar sobre todas las cosas, iluminando nuestro camino por medio de la fe hasta que lleguemos a la visión beatífica. Cuando yo le pido a Dios el don del entendimiento, comprendo cuál es el plan de Dios para mí. Yo creo que a lo largo de la vida de seminario, nuestro director espiritual nos va guiando, nos va enseñando para entender esto que yo he experimentado, he sentido, y comprender que me está llamando para la vida sacerdotal. A veces me dicen: padre, ¿cuánto duran las pláticas prematrimoniales? No, pues 5 días. No es mucho. Le dije: oiga, yo tuve pláticas presacerdotales durante 12 años.
todos los días, todos los días, para echarle ganas. Ahora usted que se va a juntar con fulanito o con fulanita y nomás en una semana dice, yo ya recibí todo el Espíritu Santo. Sí, no. Hay que entender los misterios de Dios. Me acuerdo en una ocasión, conocí a una señora que estaba en el hospital, enferma, no recuerdo la enfermedad, y su hermana religiosa, que tenía un cargo directivo en el hospital, había hecho las cosas necesarias para que su hermana pudiera estar internada en el hospital. Y estar en un hospital es caro. Sale más caro que irse de vacaciones. Muy caro. Y esta mujer en la cama me decía, es que yo no entiendo por qué Dios me tiene enferma, por qué Dios no me cura, por qué Dios no me ayuda. Y luego le platiqué a su hermana religiosa que su hermana seglar estaba pues desesperada. Me dice, mire padre, no tiene casa, no tiene hijos. Le prestaban una cochera. Yo hice por tenerla aquí, aunque está enferma y no está pagando nada, al menos para que pueda desayunar, comer y cenar. No se puede mover. ¿A dónde la llevo si ya ni siquiera la cochera existe? Y me puse a rezar esa tarde vísperas y dije, yo creo que Dios la tiene enferma, porque en el plan de Dios la quiere bien sana, bien comidita. Todos los días la llevaban en silla de ruedas a misa y se ponía a leer con las hermanas. De otra forma, estaría en una cochera vendiendo mazapanes a ver si alcanzaba a sacar algo para comer. Ujú. Y nosotros le tenemos que pedir a Dios el don del entendimiento para ver, a ver, ¿qué quieres de nosotros? Que aunque algo malo me pase o que me pase algo que no me gustó, Hecho, entender, entenderlo, ¿cuál es la profundidad? ¿Cuál es tu misterio, Señor? ¿Por qué se murió mi hijo? ¿Por qué no se murió mejor? Un sinvergüenza ratero. A ver, hay que entenderlo, ¿por qué? Dame, Señor, tu entendimiento. Recuerdo que una mujer un día me dijo, me duele que se haya muerto mi hijo, pero le doy tanta gracias a Dios que escuchó mi oración. Y le dije, ¿por qué? Porque mi hijo andaba en malos pasos. Y yo le dije a Dios, antes de que te ofenda y se condene, llévatelo. Y sí andaba en muy malos pasos. Y Dios lo llamó a través de un accidente trágico, pero pues al muchacho nomás le faltaba matar a alguien. Todo lo demás ya lo había hecho. Y cuando digo todo, todo lo demás. Entonces la mujer bien tranquila en el momento de la muerte de su hijo, te agradezco, Señor, porque escuchaste mi oración. Y te lo pedí a ti, Dios mío, por intercesión de María Santísima del Carmen. Antes de que te ofenda y que se antes de que se condene. condene, llévatelo. Imagínate qué capacidad de don del Espíritu Santo de entendimiento tendría esta mujer para poder entregárselo a Dios. Sí, Digo, ¿quién le pide a Dios que se muera un hijo? nadie. Alguien lleno del Espíritu Santo, Bueno, ¿verdad? sí, O cuando tenemos en casa un enfermo, ¿no? Uno entiende que está sufriendo y Dios te manifiesta el sufrimiento de ese ser querido. Entonces tú lleno del Espíritu Santo y con entendimiento, Señor, te entrego a mi familiar. Te lo entrego. Si tú le quieres llamar para que ya no esté sufriendo, te lo entrego. Entiendo el gran misterio de esta enfermedad, ¿no? ¿Por qué se enfermó mi familiar? Se enfermó para que la familia se uniera más, para que la familia volviera a Dios. Entonces, ante los grandes acontecimientos de la vida de uno, tiene que pedir el don de entendimiento. A ver, ¿qué me está diciendo Dios aquí? ¿Para qué me lo está diciendo? A veces, voy a poner muchos ejemplos, a veces Dios permite la enfermedad de un ser querido para que la familia doble la rodilla. A veces Dios permite la sequía para que uno entienda que de Dios vienen todas las gracias y no de mi compañero el agrónomo, que es bien fregón para sembrar. El crecimiento de las plantas depende de Dios. A veces Dios permite los huracanes, no por los huracanes, no para que se baje el calor de la tierra y todo eso, desde luego que sí, sino porque después de eso nosotros nos volvemos más humanos.
Piensa en los temblores en nuestro país tan violentos que son, ¿no? El índice de robos en México y todo eso. Cuando sucede un temblor, a todos nos sale el lado humano. Es maravilloso, pues, este don de entendimiento. Por último, por el día de hoy, el último del día de hoy, nos seguimos viendo, pero el último del día de hoy, el don de consejo. Es el acompañamiento permanente que ha sido derramado sobre el hombre a fin de poder discernir entre lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo falso, distinguir los caminos correctos y evitar los torcidos, por fáciles que parezcan. Es una asistencia al alma para acertar en su caminar. Me acordé de Pepe Grillo, ¿te acuerdas? Dame un silbidito. No, ya no me acuerdo. Estaba muy chiquita, ¿Estás muy no. chiquita? Luego la ves, es muy buena esa película. Pepe Grillo, que es la conciencia para Pinocho, para poderlo guiar. Entonces, el don de discernimiento es, me voy a enseñar a distinguir lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo falso, para elegir siempre el bien, la verdad y lo bueno. Y no equivocarme, ¿no? A ver, ¿quieres dinero? Sí. ¿Te sirve el dinero? Sí. ¿Te pago tanto por matar a fulanito? No, Ujú. no, porque me voy a enseñar a discernir qué es lo mejor. De una mentirita chiquita para que salgas de frente. No, porque no me conviene mentir. Me puedo condenar. Entonces voy a decir la verdad. Voy a elegir siempre la verdad. Voy a elegir siempre nadar contra corriente. Mm, Eso es lo que me va a ayudar al discernimiento. A no dejarme llevar por la multitud. ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? ¿A dónde va el cristiano? Donde Dios le dice. Donde Dios le dice, ¿verdad? Ah, pienso en el Papa León, ahora que acaba de ser nombrado, ¿no? El pasado 8 de mayo. Eh, Pudo haber dicho muchas cosas. No sé, me imagino al pobre Papa en ese ratito. Vamos a presentarlo, su santidad, todo lo que pensó el pobre hombre. ¿Se acuerdan de su cara hasta con una lagrimita, con un Sí, nerviosismo? muy conmovedor. Muy conmovedor. Y Dijo, sale al balcón, a la logia, y lo primero que dice es, la paz sea con ustedes. El mensaje de Pascua, la paz. El mundo necesita paz. Y yo creo que son palabras del Papa que tenemos que discernir, ¿no? La paz. ¿Cuántos países están en guerra en este momento en efectivas? Y nuestro mismo país, México, ¿no? Que está en una guerra oculta, pero necesitamos la paz. Teniendo la paz podemos lograr mucho. Entonces el Papa, lleno del Espíritu Santo, discierne cuál es la palabra más correcta. También nosotros, ¿no? No sé, pienso en los casados y tienen que arreglar algo necesario, y a veces nomás dice, mi amor, quiero hablar contigo, y el esposo dice, ya valió. Entonces yo creo que antes de que quieras hablar y saber lo que trae aquí dentro, debes decir unos días, una oración, Espíritu Santo, dame las palabras correctas. Yo como confesor, a veces las personas platican conmigo, ¿no? Y me dicen, es que mis hermanos y esto no me ayudan, mis hermanos, y tengo que cuidar a mis papás y todo. Está bien que les diga, pero primero hágale una novena al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿qué palabras les digo? para conmover a mis hermanos. Porque yo de decirles ya sé que decirles, hijos de mi mamá necesita eso. Pero mejor pedir al Espíritu Santo las palabras correctas, el discernimiento correcto, incluso para saber qué ignorar y hacer el bien, decir lo correcto por el camino verdadero, sin ponerle ni quitarle. Imagínate que todos los medios de comunicación tuvieran este don de discernimiento. Habrá noticias que jamás saldrán al aire porque no son más que chisme. Sí. No sé, no habrá, los noticieros durarán un minuto. Hoy se cayó mi tía Juana, ya, mañana los esperamos con más noticias. Porque tendrían que discernir Ujú. que sí y que no. Pues esos son 3 de los 7 dones del Espíritu Santo. Entonces nos van a faltar 4. Nos van a faltar 4 y estos carismas que todavía queda para largo, pero esto es una vida del Espíritu Santo. El texto de Pedro decía, porque no sería una vida inútil. Y como la vida es larga, los dones y carismas
Pues Son muchos. larguísimos, son muchos. Pero nos ayudan a vivir en gracia y nos ayudan a vivir en fe. Pues a mí no me queda nada más que decirles que se suscriban, activen las notificaciones, compartan este canal para que siga creciendo más y más y más y todos podamos recibir ese bautismo en el Espíritu Santo, esas gracias y esos dones, reavivarlos y pedírselos a Dios. No vaya a ser que se queden ahí nada más guardados y todo lo guardado, tarde que temprano, se echa a perder. Sí. Así que activar nuestros dones y carismas y seguir conociendo este canal. Muchas gracias, Bueno, Alejandra. gracias, Padre, usted por decirnos estos dones y carismas que nos abrieron el corazón. Sí, y para seguir profundizando en ellos. Amigos y amigas, les hacemos una cordial invitación a través del Padre Carlos Alberto González de la Torre. Gracias. Pues oigan, para activar nuestros dones y carismas hay que tener una vida espiritual. Y eso lo podemos hacer pues dándole culto a Dios. ¿Y qué es eso? ¿Me paso un huevo? ¿Me paso unas ramas? No. Activar la vida en el Espíritu Santo es estar dándole gloria y gracias a Dios a través de los sacramentos. La misa nos abre las puertas del corazón. Así que los invitamos a participar en misa en cualquiera de nuestras parroquias. Particularmente, pues yo le hago la invitación aquí en la parroquia El Sagrado Corazón. Estamos en Juchipila, Zacatecas, en la colonia Enrique Estrada. Pero como el mundo es grande y si por algo no puedes asistir a misa, pues acércate a través de la transmisión de nuestro canal, Nuestra Fe en Cristo. Ahí estamos transmitiendo la misa dominical. Acércate porque Cristo tiene un mensaje para ti. Él quiere abrirte el corazón de los dones y carismas. Pues Hasta luego. Hasta luego, les voy a dar la Gracias. bendición. Sí, denos la El Señor bendición. esté con ustedes. Y con su espíritu. Que María Santísima, la mujer llena del Espíritu Santo, de dones, carismas y virtudes, les acompañe siempre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Adiós. Cada testimonio es una semilla, y tú puedes ayudar a que florezca en alguien más. Dios puede hablarle a alguien a través de tu compartir